Tirarte a la piscina no significa tirarte al cualquier cosismo. Quiero decir, tú eliges dónde quieres estar y el proyecto en el que quieres estar, pero dentro de eso creo que no tiene que primar. Primero, lo que no tiene que primar nunca es el para qué hago esto. O sea, es decir, buscar una consecuencia directa de meterte en un proyecto. Luego, este proyecto va a ver si me ve no sé quién y me lleva a rodar a no sé dónde. Pues no. Tú te tienes que meter en un proyecto porque el proyecto te enamore. Más allá del medio en el que sea, de si hay o no hay dinero de por medio. Entendamos, el dinero es importante porque además el objetivo es vivir de esto, ¿no? Pero no siempre tiene que ser lo primero que pongamos por delante. Entonces, en vez de haberse quedado en como una mirada de estatus, que la hay gente que de repente no puede bajar de escalón, por ejemplo, porque lo miran como escalones. Él empezó un proyecto para 20... O sea, estoy seguro que habréis llegado a tener funciones de más actores que público, estoy seguro. No. No, porque siempre estaba lleno, pero claro, quiero decir... Sí, pero quiero decir que a lo mejor... ¿Cuántos seréis en Ivanov? 9. 9. Y era casi la... Hemos tenido las funciones más flojas que yo recuerdo de Ivanov, han sido como 17 personas o tal. Yo recuerdo flojas los de fútbol. Bueno, claro, contra eso no se puede. Pero eran eso, eran a lo mejor 12, 15 personas, 15 personas, que dices, claro, en una sala de 26 te quitas 11 y dices... Sí, claro, si son 15 y somos 9... Entonces, y haber apostado, haber hecho este tipo de cosas, de repente le colocó, de manera sorprendente, le colocó a todos en un nivel donde no estaba casi nadie y se generó un trabajo que generó, hay que reconocerlo, muchísimo prestigio. ¿Es verdad o es mentira? Lo que más me trajo a mí Ivanov fue prestigio, sí. Vamos, básicamente lo único que nos trajo, ¿no? Pero bueno, es bastante, ¿no? Es decir, yo gracias a Ivanov cambié de representante, de repente accedí a otras pruebas que antes no accedía, porque de repente había hecho un trabajo donde nadie me imaginaba, ¿no? Porque luego también hablaremos de esto, del casting de cada uno, que esto es muy relativo. Pero donde nadie me imaginaba, entonces de repente apareces en la mente de la gente en otro sitio. Entonces te empiezan a llamar para otras cosas. Entonces se generan nuevos espacios de trabajo. Y luego además eso también le sirvió para él empezar, no sé si lo habías hecho antes, de empezar a experimentar como director. Dirigió a Consuelo Trujillo, creo que también trabajó contigo en el primer montaje de Siempre. un Chekhov. Por ejemplo, ella, yo es que también te conocí a ti ya como actriz antes, ella por ejemplo también le había pasado algo parecido. Sabrina, que está ahí detrás vuestra, empezó a hacer una webserie, que también te vi a ti, ¡Hombre! llamada Inquilinos, pero sigue siendo lo de siempre. Sigue siendo, uno nunca sabe, lo digo en serio, por dónde va a sonar la flauta. Porque de repente de ese proyecto ha salido mucha gente que está trabajando ahora. Bueno, y una De película... una cosa que parecía un cachondeo en un primer momento. Y una película, es decir, el señor Santiago Segura de repente quiso conocer a Inés, que era la directora de Inquilinos, Inés de León. Inés de León, y de repente le ha producido su primera película, ¿no? Y ha estado trabajando, haciendo piezas publicitarias para Vogue, creo que es, etcétera, ¿vale? Y ella y otras compañeras luego han hecho muchísimas cosas en teatro, en cine, no sé qué. Entonces, por eso me interesaba muchísimo que vinieras para que pudiéramos hablar un poquito de desde dónde se coloca uno frente a la industria y frente al trabajo. Esta cosa que me parece que tú haces de puta madre de sé cuál es mi valor, sé que tengo un valor, sé que soy un profesional, pero a la vez no tener prejuicios en meterme, pues me meto en esto, pues me meto a rodar, a ensayar y a montar una obra de teatro para 25 personas en una casa, en un barrio, en Lavapiés, además, que en ese momento no era precisamente la cuna del teatro. No, no lo era, ni lo es. Hay que hacer. Pero yo siempre ha sido así. Yo llego a esto haciendo, no llego a esto... No sé si hay vocación, sí, seguramente tenía vocación, pero yo llego porque empiezo a divertirme haciendo esto. Y me empiezo a divertir en la universidad y tanto me divierto que poco a poco esto me va llevando a un camino un poquito más profesional de lo que es esto, hasta que, bueno, debuto en el teatro, recién salido de la universidad, y esto es lo que ya me lleva a otros sitios. Entonces, como yo venía de eso y lo que a mí me gustaba, yo siempre lo digo, a mí lo que me gusta es ensayar. Luego ya la función está hecha, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es ensayar. Y como ya está ensayado, pues ya la función en sí tampoco me interesa tanto. Me interesa la gira. ¿Por qué?
Pues porque al final lo que yo hago es juntarme con gente a la que quiero y admiro para hacer lo que me sale del cimbel. Que básicamente de eso se trata. Entonces, esto fue la Casa de la Portera en su momento. Es decir, yo conocí a José Martret porque habíamos coincidido en un par de sitios. Roberto Correcher y yo ya habíamos hecho una serie juntos. Habíamos hecho Yo soy Bea juntos. Entonces ya nos conocíamos. Había gente a la que no conocía. Germán sí le conocía porque era el novio de una amiga mía, pero tampoco habíamos trabajado juntos. Y de repente nos dice, oye, que te quiero, me dice un día José Martret, te quiero proponer una cosa. Y yo dije, pues una de las macarradas estas que hace José Martret, porque José Martret macarradas, había dirigido un cortometraje que se había estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cannes. O sea, pero bueno, una de las cosas de José Martret. Y yo pensé que era algo así, y de repente me dice que vamos a hacer un Chekhov. Y dije, qué interesante, ¿no? Porque no todos los días te proponen hacer un Chekhov. Y es que no, porque Alberto Pura Envidia, que es el escenógrafo y tal, va a modificar un poco la casa y va a ser para poca gente. Y dijimos, bueno, pues hacemos un Chekhov, nos pasamos ahí un mes, nos ven nuestros amigos, nos cagamos de la risa. Si te he visto no me acuerdo. 5 años, ¿no? 5 años y de 3 funciones a la semana pasamos a 4 funciones a la semana, pasamos a 5 funciones a la semana, pasamos a 7 funciones a la semana y hubo semanas como en Semana Santa donde yo hacía 9 funciones con esta señora y teníamos listas de un mes y pico. Por eso os digo siempre, y esto se lo digo a ellos, no se les mete en la cabeza, las listas de espera es un generador de prestigio acojonante. Sí. Que haya lista de espera genera deseo, porque muchas veces cuando hacemos teatro en la escuela en Sevilla, por ejemplo, que tú has visto el espacio, siempre hay como el ímpetu de meterlos a todos. No, tío, si hay 30 de aforo y viene 31, pues bueno, hombre, a lo mejor uno lo puedes dejar pasar, pero que haya lista de espera, que haya gente que tenga que volver al día siguiente, genera mucho deseo. Las discotecas lo hacen. Las discotecas siempre se espera a la puerta y hay un cordón, aunque lo de adentro esté vacío. Porque cuanto más larga es la... Marketing. ¿No? Y esto es lo de siempre. Vemos 2 bares que están al lado, uno está lleno y el otro está vacío. ¿A cuál vamos? Lleno siempre. Ya está. Molaría si pudieras contar un poco cómo fue la experiencia de dirigir el Huerto de los Guindos, que donde estaba, ahí había grandes profesionales, además. Coincide que ahí trabajó con una maestra suya, además, que eso también es interesante. Bueno, esto surge también de la necesidad de El Huerto de los Guindos es una obra de Chekhov, ¿vale? Que está más conocida por el Huerto de los Cerezos. El jardín. Vale, que he dicho yo el huerto. El Huerto de los Cerezos. El jardín de los cerezos. Pero bueno, luego hablaremos del título, que también es muy divertido y es la eterna pregunta de por qué le puso el Huerto de Guindos. Luego lo hablaremos. A mí me parecía que con la experiencia de Ivanov yo había experimentado una cosa, estaba en un momento de cierta madurez como actor, empezaba a entender a mis 30 y muchos años de qué un poco iba esto. Y yo quería saber si yo estaba en lo cierto y podía comunicar todo esto a otros compañeros o era una paja mental mía, que también podía ser, ¿no? Y entonces decidí ponerlo en práctica, con una función que me gustaba, que era el huerto. Y bueno, la primera que llamé fue a mi maestra, a Consuelo, que como ella había visto lo que yo... Porque yo, claro, yo fui el peor estudiante de interpretación del planeta. O sea, yo era una piedra de Gredos. A mí no me movía un pelo nada. Yo era un actor mortadela. Claro, entonces esa Consuelo y esa Catalina se dieron de hostias conmigo, pero hasta puntos inimaginables. Tampoco serías tan malo porque si no te hubieran echado, que tú sabes cómo era. Hasta puntos inimaginables, que yo al final le he hecho la pregunta a Consuelo, que le dije, pero ¿por qué no me echasteis? ¿Por qué no me mandasteis a la mierda? Y me decía, que esto sí es fundamental, porque no tenías ni puta idea de cómo hacerlo. Dice, pero yo te daba y volvías. Dice, y volvías con más fuerza. Y además se veía que querías, pero no sabías. Dice, y luego estaban todos esos que sabían y que se cansaban enseguida. Entonces, esos son los que o se van o les echamos, porque no interesan. La gente que se pierde por el camino. Porque no están para aprender, están para otra cosa. A lo mejor luego, 5 años después, vuelven a la escuela y pueden completar el proceso y lo hacen desde otro sitio. Pero dice, y a ti te pasaba lo contrario. Y yo, claro, era una piedra de Gredos en todos los sentidos. A mí cuanto más me daban, más volvía, ¿no? Yo es como lo del frontón. Más fuerte era la hostia, más volvía y con más fuerza. Me equivocaba más. Y me decían, ¿dónde vas? Pero esta era la manera que yo tenía de hacerlo. Pero es verdad que
después, en un curso de improvisación con Consuelo, tiempo después de haber salido de la escuela y tal, a mí todo me encajó. Me encajó, hice un trabajo muy complicado y que yo de repente entendí y dije, hostia, es esto. Y entonces cuando yo hice el Ivanov, donde yo me tenía que meter en sitios bastante complicados, yo lo primero que le dije a Consuelo es ven a verlo, porque si yo me puedo meter ahí, me estoy metiendo, es por ti. Entre otras es ¿Qué por quiere ti. decir con eso, no? Meterse en situaciones... Bueno, en un personaje, transitar en un momentos. personaje complejísimo. Es un tipo que Muy heavy. vive una depresión continua y llega al suicidio, pero además con una megalomanía el hijo de puta, porque encima no te creas que se Insoportable. suicida solo en casa y sin molestar, no, lo hace el día de su boda para que le vea todo el mundo. O sea, No Almendra es un ser adorable tampoco. no es un ser adorable, pero conseguía una cosa y es que a mucha gente no le caía mal, que esto también. Mm. Bueno, claro. Entonces yo le dije a Consuelo que viniera a verlo. Y vinieron ella y Susi Sánchez y tal. Y hasta ellas dos me dijeron, sí, te ha quedado claro, ¿no? Entonces cuando yo decidí dirigir el huerto, yo quería regalarle esto a Consuelo porque además me parecía que es verdad que la profesión a ella también se lo debía. Y era un protagonista en teatro y un protagonista de esa profundidad que yo le di, que es Lubov Andreyevna del Huerto de Guindos. Y de hecho, a partir del huerto, ha empezado a trabajar y no ha parado, ¿no? Entonces me parecía que era una cuestión de justicia, me parecía que era una cuestión de cerrar un círculo, y fue a la primera a la que se lo conté. Evidentemente a mi hermana, pues es que yo directamente hago cualquier cosa y voy con Sabrina de la mano, con lo cual aquí no había duda tampoco. Y luego me junté con mis amigos. Pues con Pero ellos. eso me interesa mucho porque lo hablo mucho con ellos y me gustaría que se les metiera en la cabeza. Les hablo mucho del tema de cuidar al compañero, cuidar al equipo, pero digo, para el final vas a trabajar con la gente que mejor puedas trabajar siempre. No siempre. Es decir, lo que también tenemos que aprender a que muchas veces cuando sales al Welcome to the Real World, te encuentras a cada particular. Pero me refiero cuando puedes elegir. Pero cuando eliges tú eliges, evidentemente, póntelo fácil. Póntelo fácil. Y es que, y sobre todo, póntelo fácil y permite también esto, ¿no? Pues que la gente ocupe lugares que nunca ha ocupado. Por ejemplo, Consuelo ocupó el protagonista que nunca lo había hecho. Pero Carlas Fransino, que es amigo y que habíamos trabajado mucho y tal, pues siempre le dan el principito adorable, tal. Y yo dije, te voy a dar el feo de la función. Y me dijo, ¿de verdad? Y dije, pues claro. No era feo, porque él no puede hacer, o sea, pero lo que hicimos es llevarle a un sitio donde, por lo general, no lo hubieran llevado, ¿no? Que es al torpe, al tímido, al que no sabe gestionar, ¿no? Esto jamás se lo hubieran dado a él, ¿no? Y jugar con eso, desde luego tenía a Alicia González, que igual, es decir, Alicia González es un torbellino, entonces yo quería todo ese torbellino de energía, pero además luego quería que ella trabajara una cosa muy particular y lo hizo, o sea, y entonces fui así, armando, ¿no? Felipe García Vélez era también una deuda que yo tenía y que nos teníamos Felipe y yo porque nos íbamos cruzando a lo largo de la vida y nunca trabajábamos juntos. Pero me interesa esto que digo que siempre, además, porque luego en la SAT de Sevilla, donde estudié yo también ha pasado, te da trabajo el compañero y hay que cuidar mucho al compañero porque el trabajo casi siempre empieza por ahí. Casi siempre. Bueno, es que, claro, al final mi referente con la que yo me creo y con la que yo crezco es con Alicia y con Sabrina. Sabrina y yo coincidimos hace, ¿cuánto? ¿10 años? ¿11? ¿2008? ¿2008? 2008 en una serie de televisión. Y de repente nos encontramos, entonces, al final, ¿de quién voy a tirar? ¿No? Claro, pero, por ejemplo, también te ha pasado, por ejemplo, de haber querido colaborar con alguien, pero ha sido una persona problemática, porque además es un tío muy sociable, es verdad, te llevas de puta madre con todo el mundo, pero no colaboras con todo el mundo. No te creas que yo me llevo de puta madre con todo el mundo, ¿eh? Bueno, no se lleva bien con... ¿Te imaginas? No, pero quiero decir, te habrá pasado que de repente puedas hacer
la Irina de tus sueños sea María del Monte. Ay, qué bonito hubiera sido. Madre mía. María del Monte. Podía haber hecho hasta de Pepe el Romano, no te digo más. Bueno, ya has dicho, mira, esta tía ha sido muy problemática. Sí, yo, así o sea, que yo tengo le folle. claro, o sea, cuando yo de hecho, cuando hay alguien problemático en el elenco, le expulso. Y ellos dos, además, una cosita, además ellos dos, que sois parte como de la parte cultural, teatral de Madrid, rollo, barrio, teatro independiente, lavapiés y todo esto, tendréis que reconocer que luego de la gente se habla, de este compañero que ha generado este problema, que es no sé qué, Pero totalmente. los directores. Pero no son los directores, es decir... También es verdad que a determinados niveles estamos en una profesión en la que no te voy a volver a llamar hasta que no te necesite. O no te preocupes que para el siguiente te llamo siempre que te necesite. Esto también es así. Pero es verdad que lo que yo siempre digo es mucho gasto de energía ser un tocapelotas. Ser amable es mucho más sencillo. Y más inteligente, ¿no? Ya no sé si es más inteligente, es más sencillo y mucho menos cansado. Protestar continuamente. La protesta por lo general es un pretexto para estar en otro sitio donde no te toca estar. Esto es mucho gasto de energía para nada. ¿Por qué? Porque esa energía tiene que estar en la escena. Única y exclusivamente. Yo creo que para ser un gran actor hay que ser buena gente. Pero por una sencilla razón, es decir, porque lo único en que nosotros nos podemos basar es en la empatía para trabajar. Yo tengo que ser capaz de ponerme en el lugar de cualquiera. Y esto lo hacen las buenas personas, las que tienen inteligencia emocional. Los seres mezquinos son capaces de imaginar el sitio de otro, pero no si se pondrían en el sitio del otro. Mañana empiezo a rodar una serie. Y había una relación tengo casi toda mi trama con Roberto Álamo y tal. Y yo le decía, me parece que falta algo aquí, de por qué no se explica la relación de estos dos, ¿no? Y yo le propongo una cosa a Roberto, que no voy a decir, y que yo le digo, se la contamos si quieres al director, y si no, no, para ti, para mí. Digo, pero además, más allá de eso, una vez que está dicho y que nosotros lo sabemos y tal, no hay que jugarla. Está ahí. Va a salir cuando menos nos esperemos. Porque de repente un día hay algo que... Y de repente hace... ¡puc! Y sale. Está ahí, hay que confiar. Y sobre todo en procesos largos. En procesos largos de teatro hay que confiar mucho porque si no te agotas, es decir... Una pregunta así cortita. En temas, sobre todo cine, serie y tal, ¿hasta qué punto te permite el director improvisar con lo que a ti te venga? Depende del director. No hay una media, por así decirlo, de hay algún... Yo he rodado una película donde he hecho con el... Edu, esto te lo voy a cambiar. Y me decía, cambia lo que quieras. Porque llegamos a un punto en que nos entendíamos tanto que me decía que llegábamos a rodar una secuencia y me decía, ¿qué vas a decir? El guión era suyo. Pero entendió que yo tenía tal manejo del personaje que incluso a veces lo que él había escrito puede que no me jugara tan a favor. Y llegaba un momento y decía, no, esto no me lo cambies, porque quiero esta información por esto y por esto. Ah, bueno, pues perfecto. Pactábamos. Y yo, pues, no sé, luego vas a la que se avecina y te saltas una coma y el señor José Luis Moreno te dice, ¡te has saltado la coma! Desde arriba. Y dices, la primera vez, ¿de verdad? ¿Mefisto me ha dicho esto? Claro, de verdad, aquí hay un señor que me controla la coma. En Londres hay gente que se dedica a ir a ver los montajes shakespearianos y a contar versos. Si te saltas un verso, lo apunta. Y al día siguiente del estreno, hay críticos que te dicen los versos que no has hecho. Y yo a esto les digo, dilo que te salga el nardo.
lo que a mí me interesa es lo que te está pasando. Lo que se dice es un pretexto para contar lo que te está pasando, que no es nunca lo que se está diciendo. Entonces va a depender siempre del proyecto. Yo a ellos siempre les digo, cambiar el texto. Bueno, aparte a mí me gusta reescribir mientras estoy ensayando. A esta yo le he hecho unas perrerías y le hago decir todo tipo de macarradas y le hago decirte, y me decía, ¿de verdad? Digo que sí. Y me decía, pero es Chekhov. Digo, ¿y a ti qué más te da? Digo, si alguien se sabe la función íntegra, pues que te diga algo. No se la saben. No me la sé ni yo. Me aburre mucho, ¿sabes? Las traducciones que hay de Chekhov son aburridísimas. Entonces, a mí lo que me interesa es lo que está pasando en la escena. El texto siempre para mí es un pretexto. Y cuando un texto no sale, por lo general es porque, uno, está mal escrito, que puede ser. O dos, hay un bloqueo que puede ser o del actor o del director, que ¿por qué nos vamos a matar ahí durante 7 días ensayando una escena? Si es que no le sale la frase, pues voy a cambio. ¿Qué problema hay? O no se dice, o se dice de otra manera, o se dice después, cuando vayamos. Luego ya depende del director. Y del proyecto. ¿Queréis hacer...? Yo lo que he hecho más ha sido teatro, pero poco a poco me quiero ir metiendo en el cine y en la televisión, el audiovisual. ¿Cómo vas empezando? ¿Cómo fueron tus principios para irte? ¿Qué necesito para irme metiendo? Qué buena pregunta. A ver quién no la responde. No tengo ni puta idea. Puedo decir además una cosa, la dije en Sevilla también, lo dije también de Beatriz. Raúl tiene ahora mismo, se podría considerar de los 3 o 4 repres más grandes que hay en España. Raúl tiene uno de ellos. ¿Qué me salió por Ivanov? Bueno, y también porque tendrías carrera antes. Bueno, claro, tenía más carrera que... Pero bueno, digo, quiero decir... Como ha pasado a él, como le ha pasado a otros actores, al final, tener un representante te facilita un poco las cosas, pero al final, el trabajo... Casi siempre se lo acaba nuestro. sacando uno. Sí, además incluso es verdad que yo desde que estoy con Antonio accedo a otras pruebas, accedo a pruebas de protagonista, siempre se lo dan a Kim Gutiérrez. Pero es normal, es decir, llegará el día en que Kim no lo pueda hacer y lo haré yo. Quiero decir, o no, qué verdad, si tampoco es el... Pero estoy ahí, que antes no estaba. Y es verdad que sí me ha facilitado tener este representante el acceso a determinadas cosas. Pero también es verdad que la gran mayoría de las ocasiones, cuando yo trabajo, es porque llaman a la oficina de Antonio y le dicen, queremos a Raúl. Alicia González iba a venir hoy. Creo que Alicia González es una de las mejores actrices de este país. Y creo que ha hecho 3 sesiones de televisión en su vida. De hecho, incluso yo la conocimos haciendo un personaje secundario chiquitito en una obra de Juan Pastor en 3 años. ¿En 3 años? Gente que de mi generación y de mi promoción que yo decía, estos se van a comer los adoquines de Roma enteros. O sea, se van a comer todo. No sé dónde están. Una mierda, se han comido. Y yo, que te he dicho que era el peor estudiante de la CEE, llevo 20 años trabajando. Pero no puede ser eso, Raúl, porque, por ejemplo, venimos de una escuela donde se forma un tipo de actor que es un actor rollo burgués, el actor de casting que me va a venir el casting. Nah, pues mira, Alicia y yo nos formamos ahí y dijimos, luego compras o no compras, quiero decir, va a depender de la persona. Claro, pero lo que quiero decir con eso... Y luego, en cambio, tú, por ejemplo, él había estudiado Administración de Empresa, creo que era. Y Derecho, yo tengo dos Derecho de licenciaturas. Administración de Empresa antes. Es decir, ya como actor tenía claro que tú eres tu propia empresa, tú eres una empresa en sí mismo. Yo no, che, que me tener claro, yo tenía una papa encima que no me enteraba de dónde me venía. No, pero me refiero a ahora. Después. Ahora sí, pero digo, yo cuando estudiaba, yo tenía una papa encima que yo decía... Y la sigo teniendo, Y la sigo teniendo. Lo que pasa es que de vez en cuando tengo un momento de lucidez y digo, vamos a hacer esto. Y dicen, y claro, me siguen, porque ellos piensan que yo sé. Y voy a saber. Me atrevo. Que creo que ahí está. Y creo que también tiene que ver con atreverse.
Tiene que haber... Yo toqué muchas puertas, con más inconsciencia que talento. Y como me dicen cuando llego a Italia por primera vez, tú sei lo español es fachato. Es decir, el español desvergonzado. Porque igual que hice aquí, lo hice en Italia, y tengo mi repre en Italia, que es uno de los grandes, y que no me consigo una mierda de curro, pero ahí lo tengo. Quiero decir, y fue a base de lo mismo. De vergüenza es ir a robar y no llevar nada a casa. El resto no. Yo toqué todas las puertas. ¿Me quieres llamar pesado? No, me pesado. Llega un momento en que hay que también saber medir, ¿no? Creo que esto también tiene que ver con la inteligencia individual de cada uno. Se toca, se llama otra vez, y si a la cuarta no te hacen caso, descansas un poquito. Hay que llamar a la puerta. Hay que conseguir un representante, por malo que sea. Ay, me ha cogido este que es malo de pelotas. Bueno, ya llegará otro mejor. Pero de momento, si sale algo, él lo puede gestionar. Y de repente, seguramente él, algo, sabrá que a mí se me escape. ¿No? Y tirar para adelante. Y luego, tienes que tener también las herramientas de cuando te den la oportunidad estar, ¿no? A mí me llega el Ivanov en un momento en el que yo podía hacer Ivanov. A mí me llega Ivanov cuando yo estaba en la escuela y me pegan una paliza después de la primera función, porque ya sabes lo que hubiera hecho. Pues yo qué sé, pues la verbena de la paloma. ¿Sabes lo que te digo? O sea, pues no tenía ni puta idea de qué iba esto. Pero poco a poco, es decir, pues estoy... Y sobre todo yo siempre digo, hay que aprender a vendernos como lo que somos nosotros mismos. Yo tengo un aspecto físico y esto no me lo puedo quitar. Lo puedo moderar, modular, cambiar, para arriba y para abajo. No soy el más guapo, no soy el más feo, pero trabajo más que otros muchos y mucho menos que otros. No vamos a trabajar más o menos por el aspecto físico que tengamos. Yo soy un tipo lleno de dudas en mi vida. Lleno de dudas. No sé para dónde voy. Hago como que sé. Me la tiro, que dicen los italianos. ¿No? Tengo más cara que espalda, ya tengo unos cuantos años, un poquita vergüenza, aunque a veces tengo mucha, y me voy vadeando. Pero esto están mis personajes. Entonces, tener un tipo con el aspecto que yo tengo, que parece que se me van a caer los terrones de tierra del bolsillo, y de repente descubrir que este tipo puede hacer un personaje donde las dudas, y ver que es un pobrecito, yo he descubierto que en mí es un valor. Esto es lo que me diferencia de otros actores. Que yo te puedo hacer el asesino, me los he hecho todos, asesino, violadores, pero me puedo hacer el otro también. Y sobre todo lo interesante es que yo te puedo hacer el asesino poniéndote carita de bueno y te puedo hacer no el bueno poniéndote cara de hijo de puta. Este es mi valor. Esto es lo que yo soy como actor. Y esto es lo que me diferencia de él, de ti. Y esto es lo que yo vendo y lo que mi representante vende. Yo soy un tipo muy afortunado. Llevo 20 años trabajando esto y salvo en alguna ocasión que algún trabajo esporádico he hecho de otra cosa, no he tenido que dedicarme a nada que no sea esto. Esto es una fortuna. Y yo tengo amigos que han tenido que hacer de todo para sobrevivir. Y que son excelentísimos actores. Han tenido menos fortuna, no han encontrado tan claramente su hueco, pero esto tiene que ver también con lo que dije la otra vez, que tiene que ser. No os olvidéis nunca de quiénes sois. Esto es vuestro valor. Yo tengo que abrazar lo que yo soy. Hay que querer lo que somos y aceptar. Con todo lo que no nos gusta de nosotros. Lo que no nos gusta de nosotros también hace lo que somos. Incluso lo que escondemos nos define. Cuando llegué aquí fue cuando me di cuenta de que el trabajo estaba más cerca y como que te vas dando cuenta de cosas que has aprendido anteriormente. Y como que hubo un momento que estaba hablando con un director y se me puso aquí los cojones.
Y digo, hostia, tío. Y entonces me planteo si lo estoy haciendo de verdad bien, si estoy dando todo lo que puedo, o estoy entrenando todo lo que puedo. Te voy a dar la contestación para que... No. Y Sea lo que sea, no. siempre va a haber algo que puedes hacer mejor. Pero es que lo que puedes hacer ahora es lo que tú estás en el momento de hacer. No quieras correr. Porque no te va a servir. Y no vas a llegar antes. A ver cómo digo esto. Sin que... Lo único que nos va a ayudar a triunfar, que luego hablaremos del triunfo y de lo que es para cada uno el triunfo. Es decir, a una vida plena, que es de lo que se trata. Porque esto es un de qué vivir, esto es un para qué vivir también muchas veces, porque yo si no cuento me muero. Yo necesito, porque para mí es muy sanador contar, hacer. Que eso también se podría hablar para que está uno aquí Claro. también. Pero al final se trata de estar bien. No todo es la profesión. No todo es la profesión. Lo primero siempre vais a ser vosotros. Quitároslo de la cabeza. No vais a ser menos por hacer menos sesiones de televisión que otro. No vais a ser más por hacer más sesiones de televisión que otro. Porque a lo mejor haces muchas sesiones de televisión, pero tienes un novio de mierda. Mientras tu amiga, que no ha trabajado nunca en la tele, pega unos polvos que tiembla el misterio. Pongamos una balanza a todo. Esto es una pasión, es una vocación, puede ser muy importante, y de hecho creo que para vosotros lo es, porque si no, no estaréis aquí aguantando un jueves por la noche a este pesado. Pero no lo es todo. Ocuparos del corazón. Si esto funciona, va a funcionar todo. Va a funcionar la profesión, va a funcionar la pareja, va a funcionar todo. Porque que funcione la profesión no significa que seas Amaya Salamanca. Esto puede ser una idea. Que funcione la profesión puede ser pasarte 5 años en la casa de la portera haciendo Ivanov. Eso era de lo que hablamos la otra vez, de lo que uno entiende por éxito y por fracaso. Claro, es decir, lo que yo he aprendido con Ivanov, o haciendo después, 2 años después, en la pensión de las pulgas, que era otra casa parecida, haciendo un Macbeth y haciendo otro personaje así, seguramente no... O sea, no voy a tener jamás dinero para pagar, ni podré decir jamás cuán agradecido estoy. Y no es porque me haya conseguido un mejor representante, porque no era... O sea, yo hacía todo, yo lo hice sin saber si iba a cambiar de representante, sin saber si iba a tener éxito. Lo hice porque quería hacer Chekhov. Y a mí cuando me llamaron me dijo, yo dije, pues como siempre, me llamará para el doctor. Y me dijeron, no, que quiero que hagas Iván. Y dijo, uy, venga. Ahí también hay que tener, es decir, cuando te proponen y tal, tienes que estar. Y de eso se trata esto, ¿no? De que tengamos las herramientas y de que aprovechéis el tiempo para que podáis tener más herramientas. Y todo está muy bien. Lo decía Claudio Naranjo. ¿Sabéis quién es Claudio Naranjo? Sí, debería. Si te ocupas del corazón, lo demás va a venir. De ahí me sonaba la frase. Y hay que ocuparse del corazón. Y esto es el trabajo de una vida. No te vas a ocupar del corazón en 3 años. 3 años te tocará otra pantalla. Pero te tendrás que seguir ocupando de este. Habrás pasado 3 pantallas, habrás gastado 7 vidas, habrás vuelto a echar 25. Pues yo soy antiguo, ¿eh? Yo echaba 25 pesetas. De los arcades. ¡Buf! Y habrás pasado pantalla, entonces te tocará otra. Pero el Tetris tiene pantallas infinitas. Y la vida igual. Tiene muchas más pantallas de las que además podemos pensar que tiene. Somos generadores también de lo que nos pasa y nosotros decidimos lo que nos pasa. Vamos a ver, si me cae un avión encima, no es que esté decidiendo yo que un avión me caiga, pero digo, yo soy tengo que también tener en cuenta que yo soy responsable de mi vida.
de que yo genero lo que hay alrededor. Lo que hablábamos, ¿no? Si no pongo el límite me lo va a poner otro. Si yo no trato con amor al compañero, el compañero no me va a devolver amor. O me va a devolver amor y estoy tan a mi pedo que no me voy a enterar y me lo voy a perder. Y de todo eso soy yo responsable. No es ni el vecino, ni el otro, ni siquiera mamá y los traumas según Freud. No, mamá ha hecho lo suyo y muy bien. Y seguramente porque mamá fue como es, a mí me toca esta pantalla. Pero es que si mamá hubiera sido de otra manera, me hubiera tocado otra. Pero no es que no es ni más fácil ni más difícil, es que es otra, que es la que me toca a mí. Entonces dejemos de poner responsabilidades en otro y tengamos claro que nosotros somos responsables de nuestra vida y de lo que queremos y de nuestra felicidad. Y se trata todo de ser feliz. Y ser feliz no es un momento de éxito, ser feliz no es un momento de gloria, ser feliz es un mirar a la vida de una manera diferente. Y creo que eso es lo que nos toca como artistas y como creadores. Entender qué es esa felicidad para poder, qué es entender ese mundo desde el sitio de creación, desde el sitio de imaginación, desde el sitio de sublimación, desde el sitio de un montón de sanación, que puede ser para enseñárselo al otro, y si el otro está para aprender va a hacer así, y si no, es su responsabilidad, porque yo ya he hecho lo que me toca. Me interesa muchísimo para ti cuáles son los rasgos de un buen actor. No me pongas cara, vamos. ¿Cuáles son los rasgos para ti cómo detectar a alguien que es un gran actor? ¿Qué tiene que tener? Ganas. Vale, ganas. ¿Está? No, algo más, dime algo. Y ganas. Ganas, y esto es lo que decíamos, frontón. ¡Pum! ¡Hostia! ¡Pum! Te equivocas. ¡Pum! Otra vez, venga, para atrás. ¡Otra vez! Pero eso es vocación. Claro, uno vuelve porque tiene vocación. O por inconsciencia. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, pues va a depender de cada uno. Ganas, es decir, hablábamos del por qué y el para qué y el de qué y Boleslavsky, que es muy pesada también. La rusa esta era muy pesada. ¿Habéis leído a Boleslavsky? Sí. Qué pesada, y la taza y el té y la puta madre que lo parió. Muy pesada. Hay que leerlo y venga, venga ya. Yo encontré hace años un para qué. Es decir, yo sabía que yo quería contar porque para mí es un juego que me entretiene, que me divierte, que me sana, que me hace pensar, que me hace reflexionar, que me hace crecer, que me hace lo que soy. Yo a estas alturas del partido, uno de los rasgos que define a Raúl es que es actor. Más que director, que me gusta mucho, pero soy actor. Lo único que tienes que entender es que esto es lo fundamental para ser actor. Un buen guión, con un buen guión y un buen director vas a estar bien. Vas a estar bien. Puede que no esté brillante, pero casi siempre te va a llevar a un sitio interesante. Si ya eres listo y cuco, vas a brillar. Y si eres como esta señora, con lo que hizo en Tres Hermanas, un pedazo de actriz, pues la función se convierte en la cuñada y las tres hermanas. Porque esta señora, que tenía un personaje secundario, de repente cada vez que saliera ¡pah! Y esto le hablamos de se ha llevado la función. Pues yo creo que Sabrina se llevaba la función muchas veces. No estoy desmereciendo el trabajo de las otras tres, que era de todo el elenco, que era una brutalidad. Pero es que claro, las otras tres tenían mucho y muy variado. Y esta tenía 4 pinceladas, pero las 4 pinceladas que daba hacía pa, 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 y te pegaba 3 hostias, como espectador, como director, como compañero y como todo. ¿Qué tienes que tener? Esas ganas. Ese coraje de aprender a equivocarte, de pensar que equivocarse no es malo, que es parte del camino, y esas equivocaciones te van a hacer también lo que tú eres. Las coges, te las guardas. Porque esa van a tener otras equivocaciones, pero la tuya no. Ajá. Ahí le sacas ventaja, ellas te sacarán otra. Pero esa es tuya. Y esto es lo fundamental. ¿De qué vivimos? Pues a veces tendremos que
hacer macramé, otras veces haremos una chapa, otras veces pues cada uno ya, pues, luego los talentos ocultos de cada uno que también son muy diversos, ¿no? Yo tengo amigos que son odontólogos y que han vivido de la odontología hasta que de repente han empezado a trabajar como actores y no han parado. Bueno, pues si tienes la suerte de ser odontólogo, pues mátate unos nervios y púlete unas caries, quiero decir. Que si tú eres actor, serás actor. Porque si tú eres actor, vas a ser actor. Te contraten, no te contraten, haya más trabajo, menos trabajo, vas a hacer porque eres actor. Pues le damos un gran aplauso a Saúl.